Estou escrevendo o bloco A. Abertura, gancho. Escriba exactamente 4 parágrafos. En aquella remota aldea costera donde el viento salado tallaba la piedra y el tiempo se había detenido, el luto no era una fase, sino una sustancia en el aire, densa y persistente. Se respiraba en el sabor de la niebla y se veía en la postura curvada de sus habitantes, especialmente en la de Elena, una mujer de 70 años cuyas manos contaban una historia de trabajo incesante, pero cuyo corazón latía en un compás vacío. Su vida era una sombra, alargada y solitaria, proyectada por la ausencia de un hijo que el mar se había tragado hacía más de 3 décadas, un evento que la había dejado como un faro sin luz, mirando un horizonte que solo devolvía olas y silencio. Ella no lloraba ya, pues las lágrimas se habían secado para dar paso a una resignación pétrea, una armadura de dolor que la protegía del mundo, mientras por dentro la herida seguía tan abierta como el día en que la red regresó vacía y el silencio se hizo dueña de su hogar, transformando la esperanza en una tortura diaria y silenciosa. Pero el mar, a veces, devuelve lo que toma, aunque sea a través de caminos inesperados y cubiertos de polvo. Su monótona existencia se vio sacudida, no por un grito o una carta, sino por la herencia de un vecino tan enigmático como olvidado, el inventor solitario. Elena, con el peso de la ausencia en cada paso, se encontró ante el umbral del taller del inventor solitario, un espacio que olía a aceite rancio, cobre oxidado y, extrañamente, a promesas incumplidas. La motivación era sencilla, fría y puramente práctica: vaciar el lugar, venderlo, utilizar el dinero para asegurarse un refugio final de paz, un rincón donde la memoria no gritase tan fuerte, una última y desesperada búsqueda de silencio antes de que su propio tiempo se agotase, sin saber que al abrir aquella puerta no solo encontraría objetos, sino la llave a un pasado que ella había dado por perdido y que pronto exigiría ser escuchado. El taller, un laberinto de herramientas obsoletas y bocetos incomprensibles, era el testamento de un hombre que había preferido la compañía de las máquinas al calor humano. En medio de aquel caos ordenado, donde la luz del sol se filtraba con dificultad a través de cristales sucios, había una inmensa y extraña construcción cubierta por una lona, el gran secreto del inventor. Elena, inicialmente apática, se sintió de pronto atraída por un diseño críptico, un simple rayo de luz, dibujado en un plano amarillento, que no encajaba con la lógica de los demás inventos, pareciendo más bien un mapa a un tesoro oculto dentro de la propia miseria del lugar. Sus dedos, más por inercia que por curiosidad, siguieron la línea del dibujo, un camino que parecía llevarla directamente a la madera polvorienta del suelo. Al mover una pila de libros viejos y partituras cubiertas de moho, el débil dibujo la guió a una pequeña caja de madera oculta bajo una tabla suelta. Dentro no había joyas ni dinero, sino una pieza metálica pulida, de forma inusual y con grabados enigmáticos, una pieza central que faltaba en la misteriosa construcción. Al insertarla en el lugar que el dibujo indicaba, un sutil chasquido resonó en el taller silencioso. La máquina, que se parecía a un antiguo y desproporcionado aparato de radio con un gran embudo metálico, se iluminó con una luz tenue y, al activarse accidentalmente con el temblor de su mano, el aire se llenó, no con la estática esperada, sino con un susurro, el lamento infantil y lejano de una súplica al borde del mar, una voz que instantáneamente rompió la armadura de resignación de Elena, forzándola a escuchar, a preguntarse si la paz que buscaba estaba en el silencio
o en el eco desesperado del pasado. Antes de continuar, suscríbete al canal para no perderte el desenlace de esta conmovedora búsqueda. Lo que está por ocurrir te dejará sin aliento. Elena se quedó inmóvil, sus 70 años de dolor concentrados en el oído que intentaba descifrar la procedencia de aquel eco fantasma. La máquina de escuchar el pasado, como la nombraría mentalmente minutos después, era una quimera mecánica, una fusión de madera de nogal pulida por el tiempo y latón frío, dominada por un funil metálico que apuntaba hacia el techo, un embudo que parecía succionar no el sonido del presente, sino las vibraciones etéreas de lo que ya había sido, transformando el aire de la estancia en un mar de memorias silenciosas, ahora hechas audibles. La voz, aunque distorsionada por la distancia temporal, tenía una pureza infantil, una nota de terror y soledad que se aferró a su corazón como un ancla en la tormenta, haciendo que el polvo del taller se sintiera de repente cargado de significado, como si cada partícula contuviera un fragmento de tiempo irrecuperable. El taller mismo era un personaje secundario en esta historia de luto, un testigo mudo de la excentricidad y el aislamiento. Fuera, el aroma salino del Atlántico se mezclaba con el olor a humedad y alquitrán de los barcos anclados. Dentro, la atmósfera era diferente. Una mezcla inconfundible de aceite de máquina, virutas de madera antigua y el tenue olor a tabaco olvidado. La temperatura era fresca, constante, como un sótano, a pesar del sol que brillaba fuera, y el silencio, roto ahora por el lamento, era un silencio profundo, de siglos. Los artilugios del inventor, inacabados y cubiertos de telarañas, parecían mirarla con ojos curiosos, sus engranajes oxidados, esperando a ser entendidos. Este lugar que ella solo quería vender se había convertido de repente en la tumba de su pasado y ahora también en la cuna de su última esperanza, un lugar donde el tiempo no era lineal, sino un disco que podía ser sintonizado. La vida de Elena se había resumido a la monotonía de las estaciones. Vivía en la aldea, conocida por sus redes rotas y sus pescadores melancólicos, un lugar donde la gente se acostumbraba a la ausencia como a la marea alta. Su única compañía, además del fantasma de su hijo, era el sonido de las gaviotas y el crujido de la madera de su casa bajo el embate del viento nocturno. Su hijo, Elías, desaparecido a los 20 años, era su motor y su ancla. Un joven con el alma del mar y los ojos de su padre, un hombre que se había marchado demasiado pronto. La viudez y la orfandad a manos del océano habían moldeado a Elena, despojándola de su capacidad de amar abiertamente, dejándola con un miedo profundo, el miedo a ser la culpable, el miedo de que de alguna manera su falta de amor o de atención hubiese empujado a su hijo a las aguas traicioneras, una culpa no verbalizada que la carcomía desde dentro y que se había vuelto la única explicación para el vacío dejado. Ella misma era una figura de la aldea, reconocida por su silencio más que por sus palabras. Sus manos, siempre ocupadas, revelaban la textura de su vida. Ásperas, fuertes, pero incapaces de abrazar un recuerdo sin sentir el pinchazo del remordimiento. El inventor, antiguo dueño del taller, había sido su vecino, un hombre callado, de barba blanca y ojos brillantes, que siempre la miraban con una melancolía que ella, en su propio dolor, nunca se había detenido a descifrar. Él se había aislado del mundo en su taller, construyendo sueños de cobre y alambre, un solitario que vivía en el margen de la vida del pueblo. Elena lo había visto envejecer detrás de las ventanas empolvadas, nunca hablando, solo asintiendo, una presencia espectral que ahora, a través de
La máquina parecía haber regresado para exigir su atención, para compartir por fin sus secretos. El lamento infantil que había escuchado por el funil metálico no le era familiar. No era la voz de Elías, pero era una voz de niño, una súplica al mar. Y eso bastó para romper la capa de hielo que cubría su corazón. La resonancia, aunque breve, le había recordado la necesidad de una voz, la desesperación por un último sonido de su hijo. Desde el momento de su desaparición, ella había vivido con la imagen de su hijo gritando por ayuda, un grito que nunca escuchó. Y ahora, aquel eco de otra pérdida, ajena, se había convertido en un sustituto, un eco de la tragedia que ella sentía haber vivido. El deseo de escuchar a Elías, de saber si en su último momento había hablado, cantado o simplemente suspirado, se había transformado en una necesidad física, una sed auditiva que la máquina parecía prometer saciar. La promesa de la máquina de escuchar el pasado no era la de traer de vuelta a los muertos, sino la de desvelar las palabras no dichas, los instantes fugaces que la memoria selectiva y el dolor habían enterrado. Para Elena no se trataba de un invento científico o de un truco de magia, sino de un sacramento, la última confesión que su hijo nunca pudo hacerle. El miedo a no haber sido la última persona en hablar con él, a no haberle dicho cuánto le quería antes de que partiera, era su tormento personal, un demonio silencioso. Y de repente, aquella reliquia del inventor, con su embudo de latón apuntando como un oído gigante, le ofrecía una manera de enfrentar aquel miedo, de llenar aquel vacío con sonido, aunque fuera un eco doloroso de otra vida, de otra pena que quizás se entrelazaba con la suya. La textura de los objetos en el taller, antes solo polvo y madera muerta, ahora se sentían vivos bajo sus dedos. El cobre estaba frío, el latón vibraba ligeramente, y el aire, antes pesado, se sentía cargado de electricidad. Ella deslizó su mano sobre la superficie de la máquina, sintiendo las imperfecciones de la madera, la dedicación de un hombre que había volcado su vida en aquel aparato. Comprendió, con un escalofrío, que el inventor no había buscado la paz, sino la verdad, una verdad que había preferido mantener oculta incluso después de su muerte. Los bocetos, que antes eran indescifrables, ahora parecían apuntar a un patrón, una obsesión por las frecuencias de sonido, por las resonancias de un tiempo que no se borra, sino que simplemente se dispersa en el aire, esperando a que alguien o algo lo recoja y lo amplifique. El sentimiento que se apoderó de ella no fue alegría o euforia, sino una especie de desesperación solemne. La máquina se convirtió en el centro de su mundo, el único punto de convergencia entre su dolor y la posibilidad de redención. Sus ojos, que habían permanecido secos durante años, ahora mostraban un brillo, la luz peligrosa de la adicción. No era la máquina en sí lo que la atraía, sino la promesa de un sonido, una palabra que la liberaría de la culpa de la omisión. El inventor, el solitario, había dejado un legado que iba más allá del metal y la madera. Había dejado un arma de doble filo, una oportunidad para el reencuentro más allá del tiempo, o una trampa mortal de obsesión que la arrastraría más profundamente al luto, sin que hubiera vuelta atrás posible. Y así, Elena, la viuda resignada, se transformó en la centinela de un pasado que no era el suyo, pero que contenía la clave de su propia liberación. El taller, el lugar que iba a vender, se convirtió en su prisión de oro, su santuario personal. La máquina, con su funil metálico como un gran ojo ciego, se alzaba en la habitación esperando su próximo ajuste. Ella se acercó al dial,
su corazón latiendo con la fuerza de una campana, decidida a sintonizar una vez más el eco de lo que fue. No importaba el coste, no importaba el peligro, solo importaba el sonido. Ella solo quería una cosa: escuchar el pasado, y en ese pasado encontrar una voz que la redimiera, una voz que no fuera necesariamente la de su hijo, sino la de una verdad que la liberase de su propia pena, y la máquina se lo ofrecía en una bandeja de latón. La primera sintonización, aquel lamento infantil, había sido un accidente. La segunda fue una elección, la primera dosis de una adicción que consumiría su alma. Elena ajustó el gran dial de madera, un movimiento que resonó en el silencio del taller como un juicio final. Sus dedos, temblorosos, sentían la rugosidad de la madera envejecida, casi como si estuviera tocando la mano del inventor mismo, guiada por una fuerza que no era la suya. La aguja se movió lentamente a través de una escala sin números, una escala de tiempo, no de frecuencia, y el aire se cargó. La tenue luz parpadeó, y el gran funil metálico pareció exhalar una respiración profunda, un suspiro de la eternidad que se abría ante ella. Un sonido emergió de la máquina, distinto al lamento anterior. Era un ruido de fondo, un crujido de tablas de madera bajo un peso pesado, un murmullo bajo y rápido. Ella se acercó al funil, conteniendo el aliento, intentando descifrar el eco. El ruido se hizo más claro, más cercano. Pasos, pasos lentos, metódicos, arrastrados, y luego una tos seca, profunda, que le heló la sangre. Reconoció la cadencia, el ritmo lento y pesado. Eran los pasos del inventor, su antiguo vecino, moviéndose por el mismo taller, solo que, décadas antes, un fantasma audible atrapado en la frecuencia de la máquina. La tos repitió, seguida de un sonido metálico, un tintineo de herramientas, y luego un monólogo ininteligible, una serie de gruñidos y maldiciones a media voz, típicos del inventor cuando se frustraba con sus aparatos. Elena sintió un escalofrío. Estaba escuchando la vida cotidiana de un muerto, un hombre que se había desvanecido en la soledad de su hogar y de cuya existencia nadie parecía recordar nada. El taller, antes un depósito de chatarra, se había convertido en un teatro de sombras sonoras, donde el pasado se desarrollaba en tiempo real, solo para ella. La idea de que el inventor hubiera muerto allí, solo, en medio de sus inventos, se hizo dolorosamente real con cada sonido de su existencia. Y luego, un sonido más claro, más distinguido, la golpeó como un latigazo. El inventor suspiró, un suspiro largo y profundo de resignación, y luego, con una voz áspera y envejecida, dijo una sola palabra: Elías. La sangre de Elena se detuvo. El nombre de su hijo, pronunciado por el fantasma de su vecino, resonó en la habitación. Era un nombre simple, pero en aquel contexto significaba un punto de contacto, un vínculo oculto entre su dolor y el misterio del inventor que ella nunca había sospechado. La curiosidad se convirtió en una obsesión ardiente. El vicio auditivo había comenzado. La esperanza de escuchar a su hijo se reavivó con una ferocidad renovada. Si el inventor lo había nombrado, si su voz estaba grabada en la propia atmósfera de la habitación, entonces quizás la de su hijo también lo estuviera. Tal vez el destino de Elías no era un misterio del mar, sino un secreto enterrado bajo las tablas de aquel taller. Un secreto compartido entre el solitario y su hijo. Una verdad que ella, en su ceguera de luto, nunca se había molestado en descubrir. Ella comenzó a mover el dial con más rapidez, con la desesperación de un arqueólogo que excava en busca de un tesoro. Quería encontrar la conversación completa, el contexto de ese nombre. Cada crujido de la madera,
que salía de la máquina, cada suspiro, era un microfragmento de tiempo, un pedazo de un rompecabezas que ella, con urgencia y temblor, intentaba armar. El funil metálico de la máquina se convirtió en el portal, un embudo que succionaba la verdad de la historia y la vertía gota a gota en sus oídos ávidos. El riesgo se hizo evidente. No era un riesgo físico, sino emocional. La inmersión total en el pasado la estaba desconectando del presente. Había dejado de lado la idea de vender el taller. La misión de limpiar la estancia se había transformado en la misión de sintonizar el pasado. El mundo exterior, la aldea, las personas, se convirtieron en un murmullo distante, irrelevante ante el coro de las voces perdidas que la máquina prometía. Su única comida, su único sueño, era el siguiente sonido, el siguiente fragmento de diálogo que revelaría el secreto de Elías y del inventor. El inventor, el antagonista espectral, había revelado un primer rastro, una verdad que ella no quería enfrentar. Su hijo tenía un lazo secreto con aquel hombre solitario, un lazo que ella, su propia madre, desconocía. Este conocimiento la golpeó con una nueva ola de culpa, un remordimiento más profundo. No solo había perdido a su hijo, sino que nunca lo había conocido del todo. Las acciones de su hijo, su desaparición, se transformaron de un accidente del destino en la posible consecuencia de una relación oculta, un secreto que su hijo había llevado hasta el fondo del mar para proteger no al inventor, sino quizás a su propia madre de una verdad dolorosa, una verdad que ella estaba a punto de desenterrar. El silencio del taller se había ido para siempre, reemplazado por la cacofonía fantasmal del tiempo. Elena colocó sus manos en la base de la máquina, sintiendo el calor tenue que emanaba del latón y la madera, el calor de una energía que desafiaba la lógica. Ella sabía que no había vuelta atrás. La máquina había roto el equilibrio de su resignación, obligándola a actuar, a sintonizar, a buscar la verdad. Estaba al borde de un abismo, un precipicio de tiempo, y el único sonido que podía oír era el eco de un pasado que la llamaba por su nombre, incitándola a un viaje que terminaría en la redención o en la locura, un camino sin retorno. Las noches y los días se fundieron en una secuencia ininterrumpida de sintonías. Elena se había convertido en una sombra en el taller, una figura curvada sobre la máquina, con el funil metálico como su única fuente de luz y verdad. Ya no dormía. Su casa, un viejo colchón raído en un rincón del taller, era su refugio temporal, y el aire, cargado con el olor a óxido y sal, era su único aire respirable. Su piel, antes curtida por el sol y el viento, ahora era pálida, iluminada únicamente por el tenue brillo del dial y de una lámpara de queroseno, cuyo aceite se consumía lentamente, reflejando su propia fuerza vital que se agotaba con cada sintonía. Ella se había propuesto un objetivo obsesivo: encontrar el momento exacto. Había pronunciado el nombre de su hijo. Era como buscar una gota de agua en el océano, pero la desesperación la impulsaba. El dial, sin números, exigía una paciencia y una intuición que ella no sabía que poseía. A veces solo escuchaba el crujido del tiempo vacío, el sonido de la madera que se expandía y se contraía, o el zumbido distante de un tren que ya no pasaba. Pequeños micro-cliffhangers de la existencia que solo servían para aumentar su frustración. El inventor, espectralmente, se resistía a revelar su secreto, manteniendo el control del tiempo. En sus sintonías descubrió fragmentos de la vida del inventor, retazos de una melancolía que resonaba con la suya. En una ocasión, sintonizó un sonido de violín desafinado,
una melodía triste y corta que se cortaba abruptamente, seguida de un suspiro. Ella imaginó al anciano, en su soledad, intentando llenar el vacío con música, un fracaso melancólico que la hizo sentir una extraña empatía por el hombre que ahora se revelaba no solo como un solitario, sino como un artista fracasado, un alma atormentada que buscaba escapar de su propia realidad a través de las cuerdas desafinadas y los inventos imposibles. ¿Qué dolor intentaba ahogar el inventor con sus invenciones fallidas? Otro día, sintonizó una conversación telefónica distorsionada y difícil de entender. El inventor hablaba con una mujer, una voz joven, tal vez una hija o sobrina. La conversación era tensa, llena de recriminaciones, y la palabra abandono se repitió varias veces como un latigazo. El inventor terminó la llamada con un portazo silencioso, el sonido de un corazón cerrándose para siempre. Elena comprendió. El antagonista no era un villano, sino un hombre roto por la culpa y el rechazo. Un hombre que había sido abandonado por el mundo y que por eso había decidido abandonar a su vez, construyendo su propia prisión de metal y soledad. Su dolor, aunque diferente en su origen, era un espejo del suyo. El progreso era lento, pero cada pequeña sintonía era una victoria. Un día escuchó el sonido de un objeto que se rompía, un cristal. El inventor maldijo en voz baja y a continuación un sonido de escoba barriendo. Ella sonrió amargamente. Era un momento banal, pero revelaba la humanidad del hombre, su imperfección, su vida diaria, que se desplegaba ante ella con una naturalidad inquietante. Era como si el tiempo no se hubiera ido, sino que simplemente se hubiera quedado atrapado, esperando ser liberado por la aguja, sin embargo, en otra sintonía, el ambiente se tornó opresivo. El inventor respiraba con dificultad. Se oía el crujido de papel, el sonido de una pluma raspando. Luego, un silencio pesado. Ella imaginó que estaba escribiendo, tal vez un diario, tal vez una confesión. El silencio duró demasiado. Había muerto en ese momento. El miedo se apoderó de ella, el miedo de perder la señal, de que el pasado se desvaneciera. Ella movió el dial de manera imperceptible, conteniendo la respiración, temerosa de que cualquier movimiento brusco la sacase de aquel momento congelado en el tiempo. El sonido regresó, la tos seca del inventor, y luego un murmullo. No era una palabra, sino una lamentación, un sonido de profundo arrepentimiento. Se oía el sonido de una lágrima cayendo sobre una hoja de papel, el sutil plop de la humedad sobre la celulosa. Elena sintió un pinchazo de compasión. Comprendió que el inventor no había sido solo excéntrico, sino un hombre consumido por una culpa secreta, un peso que lo había obligado a aislarse. La máquina no solo sintonizaba sonidos, sino emociones congeladas, la resonancia del remordimiento. Decidió cambiar de enfoque. En lugar de buscar el nombre de Elías, comenzó a buscar patrones, a sintonizar la rutina del inventor. Descubrió que cada tarde, entre las 5 y las 6, se sentaba junto a la ventana y fumaba un cigarro. El sonido del encendedor, el arrastre de la silla, el suspiro del humo, una microescena de soledad diaria. Ella sintonizaba esa franja horaria una y otra vez, esperando una interrupción, una visita, cualquier cosa que rompiera la monotonía de su exilio autoimpuesto. Una tarde, mientras sintonizaba el momento del cigarro, el sonido cambió. En lugar del silencio, escuchó una voz joven, clara, que no era la de Elías, pero que se dirigía al inventor. «Don Samuel, ¿por qué está tan triste hoy?» La voz pertenecía a un niño. El inventor respondió con un gruñido, pero luego la voz joven continuó,
con una dulzura inusual. El mar siempre devuelve lo que toma, don Samuel. No se preocupe. Elena se quedó helada. La frase, una superstición común entre los pescadores, era algo que su propio hijo, Elías, siempre decía. ¿Quién era este niño? La desesperación de Elena aumentó. Ella se dio cuenta de que no solo estaba buscando a su hijo, sino también la verdad sobre la vida del inventor, que parecía estar inexplicablemente entrelazada con el destino de Elías. Ella acarició el funil metálico, sintiendo el frío del latón. El funil, el portal al pasado, se había convertido en un espejo de su propia obsesión, un vórtice que la succionaba más y más profundamente. Si este niño está relacionado con Elías, ¿quién más conocía el inventor que ella no conocía? Ella se lanzó a una búsqueda frenética, moviendo el dial de forma violenta, sin método. El resultado fue una cacofonía de tiempos superpuestos. Risas de un pasado lejano se mezclaban con el sonido de la lluvia de la semana pasada, con el crujido de la silla del inventor de hace 20 años. Era como si el tiempo se hubiera desorganizado, un torrente de memoria sin orden. El ruido la aturdió, la hizo sentir náuseas y se dio cuenta de que la máquina podía ser peligrosa, que podía romper su mente con demasiada realidad. El micro cliffhanger era la propia adicción. En cada sintonía, la promesa de la voz de Elías era inminente, pero se escabullía, dejándola con un nuevo fragmento del pasado del inventor. Ella se detuvo, exhausta, y en el silencio momentáneo escuchó el crujido de la madera detrás de ella. Se giró bruscamente, esperando al inventor, pero solo había silencio y sombra. ¿La máquina había despertado algo más que sonidos? En un momento de introspección, mientras miraba su reflejo en el funil metálico, un reflejo distorsionado y pálido, se preguntó si el inventor, en su soledad, no había encontrado en el niño desconocido un sustituto para la hija que lo había abandonado, una forma de redimir su propia culpa paternal. La idea resonó en ella, pues no había sido Elías su único hijo. Había tenido una hija que se había ido joven, sin dejar rastro, una herida silenciosa que ella había enterrado en su corazón. ¿El inventor y ella compartían la misma culpa de abandono? Continuó su búsqueda, ahora con más calma, enfocándose de nuevo en la rutina de la tarde. Un día, sintonizó el sonido de dos voces que se acercaban al taller. Una era la del inventor, más alegre, y la otra era la de un niño, más cercana. Era una voz infantil, pero con una resonancia más madura que el lamento anterior. El sonido de una pelota de cuero golpeando la pared. Era un juego, una escena de vida que no encajaba con la imagen del solitario. Las voces se hicieron más claras y el niño exclamó con una risa: «Don Samuel, he traído la red. Mamá no quería que viniera, pero es demasiado importante». La voz del niño era la voz de Elías, clara, inconfundible, juvenil, llena de la alegría del mar. Elena se derrumbó sobre la máquina, su corazón latiendo tan fuerte que pensó que el sonido podría ser captado por el funil. El sonido que había buscado durante 30 años, el eco de su hijo, estaba allí, en aquella máquina de cobre y madera, en un taller olvidado, junto a un hombre que ella apenas conocía y que ahora se revelaba como una figura central en la vida de su hijo. El diálogo continuó, rápido y animado. Elías le hablaba al inventor sobre la pesca, sobre los planes para un barco más grande, mientras el inventor le respondía con gruñidos y consejos técnicos. No era un momento dramático, sino una conversación mundana, la prueba de una amistad inesperada y silenciosa. La máquina
no había revelado un grito de auxilio, sino una vida paralela que su hijo había llevado, lejos de la mirada controladora de su madre, un secreto de afecto y confianza. ¿Por qué Elías le había confiado a Samuel lo que nunca le había confiado a ella? Esta revelación parcial fue un obstáculo emocional. La alegría de escuchar a Elías se mezclaba con la punzada de la exclusión. El inventor, el antagonista espectral, había revelado una verdad moral, que el amor y la confianza pueden surgir en los lugares más inesperados y que a veces la protección de un ser querido reside en el silencio de un secreto. Elena se dio cuenta de que su luto no era solo por la pérdida de su hijo, sino por la pérdida de la imagen que tenía de él. Un niño que, a sus espaldas, se había convertido en un hombre y había elegido un confidente que no era su madre. Ella movió el dial de nuevo, intentando encontrar el momento del accidente, el momento del grito de auxilio que había temido durante décadas. Pero la máquina se negó. Solo le devolvía fragmentos de conversaciones alegres entre el inventor y su hijo, momentos de risa y camaradería, una sucesión de microescenas que solo servían para aumentar su dolor y su confusión. El inventor parecía burlarse de ella, mostrando el amor que ella había perdido, sin revelar la clave de su desaparición, manteniendo el control de la narrativa. Se detuvo un momento, su cuerpo temblaba. El funil metálico, antes un símbolo de esperanza, se había convertido en una figura de juicio, un ojo que la miraba y le decía: «No fuiste suficiente». El dolor de la exclusión era más agudo que el dolor de la pérdida. Ella se dio cuenta de que el inventor no era solo un solitario, sino un guardián de secretos, un hombre que había amado a su hijo en silencio y quizás había presenciado su desaparición. ¿Por qué había guardado silencio? El único camino a seguir era profundizar, sintonizar más cerca del día de la desaparición, de la última tarde de Elías en la aldea. El riesgo de lo que podía encontrar era inmenso, pero la necesidad de saber era aún mayor. Ella se levantó, su cuerpo dolorido, sus ojos fijos en el dial. No había tiempo para el descanso. El pasado estaba a la espera y ella, la centinela, no podía fallar en su deber de escuchar, de entender, de redimir. El inventor, silenciosamente, la había arrastrado de culpa y remordimiento. La máquina de escuchar el pasado no era solo un aparato, sino un catalizador para la verdad, una herramienta que desnudaba no solo los sonidos, sino las almas. Ella sintió que el inventor, en su muerte, le había pasado el testigo de su dolor, obligándola a enfrentarse a su propia vida. Mientras sintonizaba una conversación trivial sobre la reparación de un motor, una pausa silenciosa se produjo, un respiro en la acción. Ella se apoyó contra la pared. Exhausta, se dio cuenta de que la historia no era sobre el cómo murió Elías, sino sobre el por qué se había acercado tanto al inventor, por qué había confiado en él su vida paralela. El clímax no sería el descubrimiento de un grito, sino la aceptación de una verdad que ella no quería aceptar, que el amor puede manifestarse en el silencio y la distancia. El sonido volvió. El inventor tarareaba una melodía. Era la misma melodía desafinada que había escuchado antes en el violín, solo que esta vez sonaba menos triste, con un tono casi paternal. La metáfora era clara. El inventor había encontrado una forma de redención en la amistad con su hijo, una forma de llenar el vacío dejado por su propia hija. Ella se sentó frente a la máquina, con el corazón en la mano. El siguiente paso era sintonizar el día del accidente. El miedo era palpable, un nudo en el estómago. La máquina
con su funil de latón, parecía sonreír, esperando su próximo movimiento. El destino de su redención estaba en la aguja, en el silencio que precedía a la última verdad, el último micro cliffhanger antes de la gran revelación. ¿Sería la verdad insoportable o sería liberadora? ¿Y tú? ¿Habrías tenido el valor de seguir adelante y sintonizar el momento de la verdad, o te habrías detenido ante el miedo a lo desconocido? Déjame tu comentario. Elena se sintió lista. La curiosidad había dado paso a una necesidad urgente, no de encontrar un grito, sino de confrontar la verdad, por dolorosa que fuera. Sabía que tenía que sintonizar el día exacto de la desaparición de Elías, la fecha grabada a fuego en su memoria. Con la mano firme, deslizó el dial hasta lo que su intuición le decía que era el punto crítico, el último día en que el sonido de su hijo había vibrado en el taller. El aire se hizo pesado, el silencio era absoluto, y luego el funil metálico cobró vida con un murmullo distante, el sonido de la marea alta que rompía contra las rocas, más fuerte de lo normal. El sonido de la tormenta se hizo presente. El viento aullaba, las ventanas del taller vibraban. Era la tarde del accidente, la tarde en que el mar se había tragado su barco y a su hijo. Elena cerró los ojos, preparándose para el grito de pánico que temía. Pero en lugar de terror, escuchó una conversación, una voz joven, la de Elías, y la voz áspera y envejecida del inventor, Samuel. Estaban hablando con calma, a pesar de la tormenta que se desencadenaba fuera, su diálogo enmarcado por el rugido del mar, que ahora no era solo un sonido, sino un personaje, la fuerza implacable que estaba a punto de actuar. Elías, hijo, no te aventures en el mar con este viento. Elías, no vayas. La voz del inventor era urgente, áspera, con una punzada de miedo y afecto que Elena nunca había oído en él. Él le había llamado hijo. La palabra resonó en el taller con la fuerza de una campana, un eco de una paternidad silenciosa que el inventor había ejercido en la sombra, un lazo que se había forjado sin su conocimiento, un lazo más fuerte que el mar. El corazón de Elena se apretó, no por celos, sino por la comprensión de la profundidad de la amistad que su hijo había encontrado fuera de su hogar. Elías respondió con una risa melancólica pero firme: «Don Samuel, tengo que ir. Mamá está preocupada por el dinero. El barco pequeño no aguanta más. Y el mar me está llamando. Es solo un rato. Volveré. No se preocupe. Es mi destino, supongo. Y usted, por favor, no se quede aquí solo. Salga, camine un poco». La revelación fue un puñetazo en el estómago de Elena. Su hijo no había desaparecido por accidente o destino. Había salido al mar a pesar de la tormenta, a pesar de las advertencias, movido por una preocupación filial, una necesidad de proveer, una presión que ella, en su luto ensimismado, le había impuesto indirectamente. El inventor, Samuel, insistió. Su voz se rompió en un susurro. «Tu madre te necesita, Elías, y yo también. No es tu destino, es tu imprudencia. Quédate, por favor». El silencio que siguió a esa súplica fue más elocuente que cualquier grito. Elías se había ido. No hubo gritos, no hubo lucha, no hubo accidente en ese momento. Solo una despedida melancólica, un acto de voluntad, una decisión silenciosa de arriesgar su vida por una causa que él creía noble, una necesidad de calmar las preocupaciones de su madre. La máquina había revelado no la forma de la muerte, sino la razón de la partida, una verdad más compleja y dolorosa. La revelación se cristalizó. El conflicto central no era el destino contra la casualidad, sino la aceptación de la verdad no revelada versus la dolorosa fabricación de la culpa.
Elena se había culpado durante 30 años por no haber estado allí para su hijo, por no haberlo detenido. Pero en realidad, Elías se había ido por ella, para protegerla de la necesidad económica, un acto de amor silencioso. Y el inventor, Samuel, había sido la última persona en intentar detenerlo, el último en profesarle un afecto paternal. Elena sintió que la armadura de su luto se desmoronaba. La ausencia que había llenado su vida no era un vacío, sino un secreto de amor y protección. Elías había compartido sus planes, sus miedos y sus afectos con Samuel, un hombre solitario, porque tal vez con él se había sentido libre de la presión y la pena de su madre. La verdad moral era que el amor, para ser verdadero, a veces exige el silencio, exige la distancia, exige la confianza de un secreto. El inventor Samuel había guardado silencio sobre la conversación, sin duda para proteger a Elena de la culpa de saber que su propia preocupación había empujado a su hijo al mar. Su silencio no era el de un cómplice, sino el de un guardián de la memoria de Elías, un hombre que había llevado consigo el peso de su última súplica, un peso que ahora, a través de la máquina, liberaba a Elena de su propia carga de remordimiento. El antagonista espectral se había revelado como un benefactor silencioso, un hombre consumido por la misma pena de la pérdida. Elena comprendió que la máquina no era para sintonizar el pasado, sino para desmantelar el mito de su dolor. Ella se había aferrado a la idea de un hijo perdido en un accidente, una tragedia impersonal. La verdad era más íntima. Elías había muerto por un acto de amor, por una elección, y ella era parte de esa elección. El funil metálico, la metáfora visual de la verdad que succionaba el pasado, ahora le mostraba su propio reflejo, no el de una víctima, sino el de una madre que no había permitido que su hijo creciera fuera de su sombra. En ese momento de lucidez, el recuerdo del lamento infantil que había activado la máquina regresó. No era el grito de Elías, sino el grito de otro niño, quizás el lamento que Samuel había sintonizado años antes, el lamento que lo había llevado a construir la máquina, el lamento que lo había llevado a ser un padre en la sombra para Elías. El inventor había estado buscando la redención por su propia culpa, y en el proceso había creado el instrumento que, años después, redimiría a Elena. La máquina de escuchar el pasado no era solo un invento, sino un testamento de culpa y redención silenciosa, un ciclo de dolor y amor. El punto de viraje estaba completo. Elena ya no era una viuda atormentada por la culpa, sino una madre que había comprendido la profundidad y complejidad del amor de su hijo. Ella sabía que el clímax no sería una lucha contra un enemigo, sino la aceptación de una verdad que la obligaba a cambiar. El inventor, en su muerte, dado el regalo de la verdad, ella tenía que tomarlo y vivir con él. Ella se levantó, su postura ahora más recta, sus ojos secos, pero llenos de una nueva comprensión. El camino de la redención ya no estaba en el silencio de la tumba, sino en el eco de la vida de su hijo, una vida que había sido más rica, más compleja y más amorosa de lo que ella había permitido. Ella había encontrado no la respuesta a la muerte, sino la respuesta a la vida. El amor es la única verdad que queda después de que el tiempo se detiene. La conversación se había desvanecido, dejando un silencio ensordecedor, roto solo por el murmullo de la estática en el funil metálico. Elena permaneció de pie, con el corazón latiendo descontroladamente, no por el miedo, sino por la adrenalina de la verdad. El momento de mayor peligro no era físico, sino emocional.
la confrontación con la realidad de que la culpa autoimpuesta había sido una barrera más infranqueable que el propio mar. Tenía que tomar una decisión. Se hundiría de nuevo en la negación o aceptaría la dolorosa y hermosa verdad del amor secreto de su hijo. Ella tomó el dial con una firmeza que no había sentido en décadas. Su objetivo ahora no era el lamento o el grito, sino el cierre. Necesitaba sintonizar el momento posterior a la partida de Elías, los segundos de desesperación del inventor, el instante en que Samuel había comprendido que su súplica había sido en vano, el momento en que se había convertido en el guardián de aquel doloroso secreto. El clímax no era un evento, sino una decisión interna, un enfrentamiento final con su propio miedo a la verdad. El sonido regresó con la violencia de una ola rompiendo. El rugido del viento y el mar eran ensordecedores. El inventor, solo en el taller, emitía un gemido bajo, un sonido animal de profunda aflicción. Se oía el sonido de un cuerpo cayendo pesadamente al suelo, el golpe sordo de la desesperación. Samuel se había derrumbado, consumido por el conocimiento de que su hijo adoptivo, el único afecto que había encontrado en su vida, se había marchado al encuentro de su destino, un destino que él había intentado evitar. El inventor permaneció en el suelo por lo que pareció una eternidad. Solo se oía su respiración agitada y entrecortada, el sonido de la culpa que se apoderaba de su alma, la misma culpa que había intentado exorcizar con la construcción de la máquina. El silencio era tenso, cargado de emoción. Helena sintió una oleada de empatía. El inventor no era un enemigo, sino un reflejo. Un hombre que había amado a su hijo en silencio y ahora cargaba con el peso de la pérdida, solo, sin el consuelo de una madre. Luego, el sonido de las lágrimas. El inventor lloraba en el suelo, su pena resonaba en el funil metálico con una pureza desgarradora. No eran lágrimas de un hombre viejo, sino lágrimas de un padre que había perdido a su hijo por segunda vez. Samuel no lloraba la muerte, sino la omisión, el no haberle dicho a Elías lo mucho que lo quería, el no haber sido más insistente en su súplica. La máquina no solo sintonizaba sonidos, sino la resonancia de un corazón roto. Helena sintió sus propios ojos húmedos por primera vez en 30 años. El dolor del inventor era el espejo de su propio dolor. La misma culpa del no haber dicho, del no haber abrazado, del no haber escuchado. Ella se dio cuenta de que el destino de su hijo no era la tragedia, sino el lazo de amor silencioso que había dejado entre dos almas solitarias. El conflicto final era la aceptación de este lazo versus el mantenimiento de su soledad. El inventor se levantó lentamente, el sonido de su ropa arrugada, su tos seca, y luego un murmullo. Era Samuel hablando solo, murmurando palabras que solo él podía entender. Pero una frase se hizo clara, se alzó por encima del rugido del mar. Te vas, pero no te has ido. Lo que has hecho por tu madre, Elías, es el amor más puro. Te guardaré el secreto. Descansa. La frase golpeó a Helena con la fuerza de una revelación. El inventor había jurado silencio para protegerla. Su dolor no había sido un accidente, sino un acto de voluntad. Guardar el secreto del amor de Elías, la verdad de su sacrificio, para que ella pudiera vivir sin la carga de saber que su hijo se había ido por ella. El clímax no era un grito, sino la aceptación de la nobleza del silencio. Ella extendió su mano, casi para tocar al inventor, para agradecerle, para decirle que lo había entendido, pero solo había estática en el funil. El momento se había ido, el sonido se había desvanecido,
dejando un silencio que ya no era vacío, sino pleno de significado. El inventor se había ido de nuevo, dejando su testamento de afecto y protección. Elena se sintió liberada. El peso de la culpa se había levantado de sus hombros. Ella no había sido la última persona en hablar con su hijo, pero la última conversación había sido un acto de amor y la promesa de un silencio que la protegería. La verdad, aunque dolorosa en su origen, era la liberación que había buscado. El funil metálico, el símbolo de su obsesión y la entrada a la verdad, ahora le parecía un objeto sagrado. Ella se acercó a él, sintiendo el frío del metal, y habló con una voz baja y solemne. «Te he oído, Samuel, y te he perdonado, y gracias por cuidar a mi hijo». Fue un diálogo con el pasado, una confesión, una liberación. El sonido del mar se hizo más suave. La tormenta en el pasado se había ido, dejando una calma. El clímax había pasado. Ella había enfrentado el miedo, la culpa. El resultado era la paz, una paz que no venía del olvido, sino de la comprensión. Ella miró la máquina, el invento de un hombre solitario que, en su muerte, había unido dos almas. La máquina de escuchar el pasado había cumplido su propósito. Había liberado el secreto y, al hacerlo, había liberado a Elena de su prisión de dolor. El clímax había sido la rendición, la aceptación de que el amor no siempre se manifiesta en las palabras, sino en el silencio, en los actos de protección, en los secretos guardados por la nobleza del afecto. Elena sabía lo que tenía que hacer. Su transformación no era solo emocional, sino física. Tenía que honrar el silencio y el sacrificio de su hijo y del inventor. El último sonido en el funil fue el crujido de la madera, un suspiro de la máquina que se apagaba. El ciclo se había cerrado. El pasado había hablado y ella, por fin, había escuchado. Elena, con una paz que se sentía extraña y preciosa después de décadas de tormento, se acercó al dial de 1900. La máquina de escuchar el pasado. Su mano se detuvo por un instante, saboreando el silencio, el verdadero silencio, el que no era un vacío, sino el final de una búsqueda. Ya no necesitaba el pasado. La verdad de su hijo, la verdad del inventor, estaban con ella, grabadas no en el latón del funil, sino en la profundidad de su corazón. Con un movimiento firme y definitivo, apagó la máquina para siempre, un gesto simbólico de liberación, cerrando el portal al tiempo y eligiendo vivir, por fin, en 1900. El presente. Su transformación era evidente, tanto interna como externamente. La viuda resignada se había ido. Su postura, antes curvada por el peso del luto, ahora era recta y firme. Sus ojos, aunque marcados por el tiempo, brillaban con una nueva luz, la luz de la comprensión y la redención. Ella ya no era la prisionera de la ausencia, sino la guardiana de una memoria compartida, el legado de dos hombres que ella nunca había sabido amar profundamente en vida, pero que ahora amaba en su silencio. El luto se había transformado en un respeto solemne por el sacrificio y el afecto tácito. La primera acción de Elena fue limpiar el taller, no con el propósito de venderlo, sino de honrarlo. Cada engranaje, cada boceto, cada tubo de cobre se convirtió en una reliquia. El olor a óxido y aceite ahora se mezclaba con un tenue aroma a limpieza y flores secas. Ella no vendió el taller. La idea de vender aquel lugar, el escenario de la última conversación de su hijo y el santuario del inventor, era impensable. El taller, el lugar que iba a ser su último refugio, se había convertido en su nuevo propósito. Ella transformó el taller del inventor solitario en un pequeño museo informal, silencioso y lleno de significado,
dedicado a las curiosidades del inventor y a la memoria de su hijo. Colocó la máquina de escuchar el pasado en el centro, cubierta con un paño de terciopelo, como un ícono, explicando a los pocos niños de la aldea que acudían con curiosidad que aquella era la prueba de que las voces de los que se fueron no se pierden, sino que se transforman, se quedan con los valientes, se quedan con los que escuchan. Elena encontró una nueva conexión con la aldea. Su silencio se hizo de sabiduría, su presencia de consuelo. Ella se convirtió en la guardiana de la memoria, un faro que no solo miraba al mar, sino también al interior de las almas. Su soledad se había llenado con el eco del amor silencioso, y el miedo a la pérdida se había transformado en la aceptación de la fragilidad de la vida y la nobleza de la partida. Su redención no fue por lo que hizo, sino por lo que dejó de hacer, dejar de culparse. Ella comprendió que el elemento emocional dominante no había sido la pérdida, sino el amor silencioso y protector que permea las generaciones. El amor de Elías, su sacrificio; el amor de Samuel, su silencio; el funil metálico de la máquina, antes un portal, ahora era un símbolo, una trompeta del corazón que amplificaba la verdad. Que el amor más grande es el que se calla para proteger. Su vida se cerró en un círculo perfecto. La viuda resignada se había transformado en la guardiana de la memoria y la esperanza. Un día, mientras estaba sentada en el taller, sintiendo el aroma del mar y el óxido, sonrió por primera vez en mucho tiempo, una sonrisa melancólica pero plena. Las palabras no son el amor. A veces, el amor es solo un silencio que protege. Si esta historia te conmovió con su mensaje de amor silencioso y redención, apóyame con un like y suscríbete para más relatos que honran la memoria y la verdad que se esconde detrás de la ausencia.